Bienvenidos a su programa En Primera Persona a través de Jalisco TV. A nombre de la titular de este espacio, Gabriela Aguilar, soy Begoña Lomelí y les doy la más cordial bienvenida a charlar justamente en primera persona. Hoy nos iremos a ese arte que los griegos nombraron y que prácticamente nos ha acompañado a toda la humanidad y diferentes civilizaciones, el teatro. Hoy charlaremos con el maestro Miguel Lugo, director de escena, además escenógrafo, director de iluminación y muchos proyectos desde hace ya varias décadas. Maestro Miguel Lugo, ¿cómo estás? Bienvenido a Primera Persona. Pues muchas gracias primero por la invitación y aquí estamos listos para conversar. Qué gusto que nos acompañes, maestro. Y es que tú, como licenciado en Artes Escénicas por la Universidad de Guadalajara, pues ¿cómo es que a ese joven Miguel Lugo le llaman las artes escénicas, le llama la actuación para hacer justamente esta carrera? Bueno, mira, yo llegué al teatro pues ya siendo adulto. En realidad anteriormente no había tenido ningún contacto con las artes y por una casualidad conozco el teatro y me fascina aquello que vi, ¿no? Y digo por casualidad porque solo iba pasando yo por este espacio que es el exconvento del Carmen y yo veía que había mucha gente que entraba y yo dije, pues voy a entrar, ¿Qué ¿no? hay? Exacto, y me metí a ver mi primera función de teatro en la vida. Tenía yo 18 años. ¿Cuál era esa primera función? Esa primera obra que yo vi se llamaba 9, La familia casi perfecta, que dirigía la maestra Consuelo Pruneda. Y bueno, me gustó tanto que regresé a verla varias veces. Y bueno, pues eso me despertó la curiosidad de buscar algunas otras obras de teatro y entonces la primera actividad dentro del teatro, mi primera actividad dentro del teatro fue como espectador. ¿Qué fue lo que te llamó a ti del teatro? Porque dices, yo no estaba ya tan joven, 18 años, todavía adolescente, explorando, y también en una etapa donde tienes que tomar decisiones, ¿no? ¿Cuál va a ser tu futuro? Sí, pues me llamó la atención, híjole, la verdad es que no sé, como ahora que me lo preguntas, creo que esa posibilidad de ver un extracto de la realidad, ¿no? Y de ver el trabajo de esas personas que, bueno, yo no sabía, pero ahora sé que se llama actuación y que hay técnicas para ello, ¿no? Eso es lo que me fascinó, como ver ese extracto de la realidad, los colores, los vestuarios, las cosas que había en escena, ¿no? Entonces, los primeros trabajos que vi, pues bueno, fue de la maestra Consuelo Pruneda, que después se convirtió en mi primera maestra de teatro, y pues los trabajos de la compañía de teatro de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Iba a todos sus estrenos y a sus temporadas, ¿no? ¿Te hiciste adicto al teatro? Me hice adicto al teatro. Vicioso del teatro. Vicioso del teatro, porque justamente lo que pasó, no inmediatamente después, pero casi, fue que busqué la posibilidad de estar o de aprenderlo, y entonces me inscribí en un taller de teatro que dirigía la maestra Consuelo Pruneda, por eso digo que fue mi primera maestra. Y bueno, ahí pues ya empecé a conocerlo de otra manera, ¿no? Ese joven de 18 años y estas décadas después, ¿ha cambiado su percepción acerca del teatro? ¿De qué manera? Sí, bueno, pues ha cambiado bastante, creo yo. Porque digo, finalmente, pues la mirada va, digamos, madurándose. La exigencia con lo que ves, pues también, ¿no? Y también pues se va formando, sobre todo cuando yo empiezo a pensar en la posibilidad de dirigir, de convertirme en director de escena, pues también la forma en que interpretas las cosas cambia completamente, ¿no? Entonces sí, claro que se ha modificado bastante. Digo, yo
recuerdo o pienso en aquellas cosas que veía y lo que me gusta hacer ahora, y sí hay como, pues hay una distancia. Pero también pienso que si no hubiera visto aquello, es decir, si mis primeros referentes no hubieran sido esos, pues, o más bien agradezco que esos hayan sido mis primeros referentes, ¿no? Sí, porque de esa inocencia, de la sorpresa, de maravillarse con el teatro, con el desdoblamiento y también nos dices con la estética de los personajes, Sí. a esta maduración donde también ya es darse esta posibilidad de tocar diferentes temas, ¿no? Y donde la realidad, verla reflejada y también que sirva de reflexión a la sociedad del teatro. Sí, definitivamente. Pienso que el teatro es un espacio, en principio, ¿qué es el teatro? O más bien, ¿qué significa? Pues es el mirador, ¿no? Es a donde uno va a mirarse. Es decir, donde uno va a conocerse, a pensarse. Entonces, pienso que es la mayor tarea o la mayor virtud del teatro, esa posibilidad de reconocernos en otras historias, en otros personajes, en otros ámbitos, o reconocer, por ejemplo, movimientos sociales o cuestiones políticas o cuestiones románticas. O sea, es versátil porque es la vida misma. Es decir, el teatro no se trata de otra cosa que no sea la vida. Aun cuando hemos querido hacer obras sobre alienígenas, pues partimos de la ficción, realidad pero que conocemos. No podemos partir de otra, ¿no? Y ahora que hablas de esto y de la ficción, de las adaptaciones, veo que en tu playera traes al Principito. Ah, sí. Y es un clásico, por supuesto. ¿Por qué elegiste para venir hoy portar al Principito? Bueno, son dos cosas que tal vez no tengan que ver con el teatro. Primero, porque la playera me gusta mucho y porque la he usado pocas veces. Entonces dije, bueno, creo que es una buena posibilidad de portarla el día de hoy, ¿no? Pero dices, no puede no tener mucho que ver con el teatro, pero me imagino que también fue un libro que pues para ti fue importante, o también el personaje del Principito, los mensajes. Sí, pero también lo descubrí tarde, ¿eh? Está bien, lo bueno es que lo descubriste. Y de hecho lo descubrí en una puesta en escena que dirigía el Mosco. Ajá. Hace años, muchos. Y ahí fue que lo descubrí. Yo no lo había leído anteriormente. Y bueno, siempre me ha parecido como una historia no solamente, digamos, tierna, sino que invita mucho a la reflexión, ¿no? Son personajes. De hecho, es una obra o es una pieza que está ahí en el cajón de los proyectos que en algún momento ¿Así? Me gustaría hacer, ¿no? Pero bueno, por lo pronto está ahí guardada. Y por eso me la traje hoy, porque me gusta mucho. Bueno, pues queda por ahí el compromiso también de ver en un momento dado una obra, una dirección tuya acerca del Principito. Es que pienso que, o más bien como me gustaría verla, es únicamente con dos actores, o un actor y una actriz, o dos actrices, no sé. Entonces, la verdad es que no he avanzado ni pensado mucho en cómo podría ser esa adaptación, pero así es como me gustaría verla. Eres muy imaginativo. Ves un espacio, lees una historia, vas a una exposición y ya te imaginaste algo para conectarlo con el teatro, ¿no? Sí, definitivamente, no puedo evitarlo. Porque fíjate que muchas de las cosas o de los proyectos que arranco tienen que ver sí con la historia que vamos a contar, pero lo que empiezan a llegar primero son como eso, las imágenes, ¿no? Muchas piezas, sobre todo las últimas, digamos que están hechas a partir de una imagen central. Y a partir de eso es que empiezo a desarrollar lo demás. Pero sí es algo que es un ejercicio que me gusta hacer, ¿no? Como llegar a un lugar y pensar cómo se vería aquí mi obra, por ejemplo. Es parte de tu proceso creativo, ¿no? Pues sí, digamos que sí. Inconscientemente. Inconscientemente, pero ¿no? ¿Cómo fue este
esta decisión de ser director de teatro? ¿Tuviste tus dudas o fue una decisión de sí, me lo aviento, o con tantos grandes directores de teatro? ¿Cómo fue tomar esta decisión? Cuéntanos. Pues fue una decisión que me tardé muchos años en tomar. Y de hecho, más bien pienso que me orillaron a tomarla. Pero lo agradezco infinitamente, ¿no? Porque yo tenía un maestro, tuve un maestro que pues fui su asistente de dirección. Y entonces yo le decía, maestro, es que yo quiero dirigir. Pues dirige, hazlo. No, pero es que... Y entonces me acuerdo que en una ocasión que otra vez le decía, es que yo quiero, me dijo, mira, tú me vuelves a decir eso y se acaba la conversación. Ok. Y entonces un día, estando en un encuentro, pues sí, era como un laboratorio, un taller, llega conmigo, me dice, mira, en 3 semanas va a haber un encuentro de nuevas traducciones teatrales. Este es el texto, estrenas en 3 semanas. Y ya. Así fue como empecé. Entonces, lo primerísimo que dirigí fue una lectura teatralizada que se estrenó en Casa del Teatro en Ciudad de México. Y así. Ok. O sea, sí, por eso digo, casi me obligaron. Porque, en 3 semanas. Así me dijo, este es el texto, yo no puedo hacerlo, toma, estrenas en 3 semanas. Sí, ¡Pum! Y se estrenó en 3 semanas y no en estrenó. cualquier lugar, en la Ciudad de México, donde la escena teatral... Sí, y en Casa del Teatro, y en además. Casa del Teatro, que tiene mucha trayectoria sí. y mucho peso también, ¿no? Sí, sí. Maestro, tenemos que ir a nuestro corte, pero regresamos para seguir charlando contigo en primera persona. Encantado. Hoy nos acompaña el maestro Miguel Lugo, que es director de escena, también maneja escenografía, diseño e iluminación, muchas obras de teatro, La Nada Teatro, por supuesto, esta compañía, y además varios premios y reconocimientos. Un talento, sin duda, jalisciense. Regresamos en primera persona. Regresamos en primera persona a través de Jalisco TV y agradecemos su sintonía. Hoy está con nosotros el maestro Miguel Lugo, hablando acerca de teatro, de la dirección de escena y también de La Nada Teatro, de esta compañía que se crea en el año 2004 y cómo es esta compañía, esta escena teatral aquí en Jalisco. Eso le vamos a preguntar a continuación. Después de más de 20 años con La Nada Teatro, maestro, ¿cómo está la salud actual del teatro en Jalisco? Bueno, mira, yo pensaría que pues al menos tiene salud, ¿no? Okay. Creo que de un tiempo a la fecha, y eso es algo que hemos pensado Teófilo Guerrero, con quien producimos un podcast que habla sobre el teatro en la ciudad, sí. La Morcilla. Ajá. Que hemos pensado que algo pasa, algo sucede con el teatro local. Yo sé que esto pues no va a ser del agrado de muchos de mis colegas, pero hay que decirlo porque finalmente tenemos que, es decir, cuando dejamos de pensar en eso, podemos caer fácilmente en el autoelogio o en la condescendencia, ¿no? O sea, yo creo que hay mucho, pero hay poco. Okay. Y creo que eso es lo que podría decir. Hay mucho, pero hay poco. ¿Y cómo has visto estos 20 años desde la óptica de La Nada Teatro? Bueno, sí, evidentemente en estos últimos 20 años ha habido una transformación importante, no solo en la cantidad de nuevos colegas, de nuevos teatristas o de nuevas personas haciendo el teatro, sino también como en la forma, digamos, en los modelos de producción, en los modelos de patrocinio, en tanto también, por ejemplo, los apoyos estatales y federales. Es decir, sí ha habido o hay un cambio importante, notorio, en relación a lo que sucedía, por ejemplo, en el año 2000. Yo
empiezo a dirigir en el año 2000 y en el 2004 se crea la Nada Teatro. Entonces, hablando, digamos, desde que yo empecé a dirigir, sí hay una serie de cambios significativos. Sobre todo pienso en los modelos de producción, ¿no? No, adelante. Y que bueno, que es cada vez más notorio, por ejemplo, que nos hacen falta espacios teatrales, ¿no? Es decir, los teatros como tal, pues siguen siendo los mismos, no ha habido nuevas construcciones de salas teatrales. Hechas para eso. Hechas para eso. Digo, no hablemos del Conjunto Santander, porque pues ya sabemos que ese es nuevo. Pero, por ejemplo, el gobierno del Estado o el ayuntamiento o el gobierno de Guadalajara no tienen salas nuevas. Exacto, seguimos teniendo el Teatro Experimental, el Foro de Arte y Cultura, bueno, la renovación hace un mes más o menos atrás del Museo Raúl Anguiano, ¿no? Ajá, y del Teatro Torres Bodet. Del Teatro Torres Bodet. O sea, sí, pero siguen siendo nuevo los recinto con las características técnicas, modernas, que se requieren. Sí, habitables para el espectador, pues no hay. Es decir, son los mismos 5 de siempre, pues. Y si nos fijamos en la cantidad de nuevas agrupaciones, de nuevos directores, de nuevas directoras, que están surgiendo, pues son muy pocos, pues, ¿no? Ok. Y bueno, también viene desde la comunidad teatral, ¿no? Pienso entonces en el Teatro María Teresa, que viene directamente desde una iniciativa como fue Mauricio Cedeño para retomar este teatro, pero viene desde la iniciativa privada, digamos, claro, ¿no? Y el entusiasmo de parte de la comunidad. Sí, en ese sentido, pues tenemos que hablar, por ejemplo, del surgimiento de varios espacios independientes, ¿no? De varias salas independientes que no son necesariamente un teatro en tanto sus condiciones técnicas, pero que sí son un teatro en tanto las posibilidades que la arquitectura de cada espacio puede permitir, ¿no? Y que finalmente, pues el teatro, como decía uno de los maestros, el teatro se puede hacer en todos lados, incluso en el teatro, ¿no? No recuerdo quién lo dice, pero no me acuerdo si Boal o algo así, pero eso es cierto, es decir, cualquier espacio es teatralizable, pero ciertamente, pues esa posibilidad de estar en un recinto teatral como el Experimental o el Vivian o las salas del Santander o el Foro, pues siempre es un aliciente para uno como hacedor. Y todo teatro, toda puesta en escena puede presentarse en cualquier lado, porque yo, por ejemplo, me he hecho un clavado en todos los montajes que has llevado a cabo, o me voy a los más recientes, entonces tenemos mucho teatro para la reflexión, por ejemplo, temas sociales, y dónde se montan, ¿no? Y para qué público va también dirigido, sobre todo cuando hablamos de temas actuales, de temas, por ejemplo, de personas desaparecidas, ¿no? A lo mejor te encuentro y cuando te encuentro voy a abrazarte mucho, etcétera, o temas que tienen que ver también con la salud mental, como Blanco Atardecer. Bueno, mira, estos dos últimos montajes que tienen, digamos, como abiertamente un tema social, ¿no? Pienso que ese podría ser al mismo tiempo plural en tanto su público, pues, ¿no? Porque finalmente son temas que no nos son ajenos, que están más cercanos que nunca, desafortunadamente, y que, bueno, por ejemplo, hablando del caso de A lo mejor te encuentro, pues hemos estado, varias veces en el Teatro Experimental, pero también hemos ido a centros universitarios, hemos estado, por ejemplo, en el Museo de los Tastuanes, en Tonalá. O sea, es un montaje que está pensado, que puede hacerse sin que necesariamente tengamos toda la infraestructura teatral, ¿no? Porque creo que lo que es importante para este tipo de obras es que esté la actriz y el público, y ya, porque lo central no está en el aspecto técnico.
igual Blanco Atardecer. O sea, claro, lo revisten de una manera distinta y siempre podrás decir, se ve mucho más mejor, ¿no? Sin duda, sí. Con la luz y con el humo, no sé, pues, pero no es lo importante. Claro. Lo importante es lo que queremos decir y cómo lo abordamos. Entonces, en el caso de estas dos puestas en escena, están pensadas, diseñadas concretamente para eso, porque, digamos, el mensaje es otro, sí. ¿no? Y creo que el teatro tiene, pues sí, tiene una función social necesaria, importante. Y de hecho pensaría más necesaria que nunca, por los tiempos que vivimos, que también pues, son complejos, convulsos, y que finalmente creo que el teatro como herramienta de construcción, de pensamiento crítico, pues debe estar ahí, ¿no? Sí. Debe hacerse presente. En temas tan delicados como este de personas desaparecidas, la línea que tú tomas es, vamos, no hacia el humor negro, por ejemplo, que claro que se puede prestar para, donde sea, en cualquier tema, ¿no? O sea, la tragicomedia, el humor negro, que siempre nos lleva de cualquier manera a la reflexión, pero en tu caso lo llevas más hacia la empatía, hacia el personaje que lo sienta cercano. Desafortunadamente, todos conocemos una familia o un amigo que no está. Es un tema de verdad lamentable y pienso que, bueno, pues esta obra tendrá que estar, desafortunadamente, será vigente en tanto el tema no desaparezca, no mengüe, no se reduzca. Y como dices, bueno, sí, hay cosas que hay temas que permiten cierta carga de ironía, de sarcasmo, de humor negro, pero en este caso, pues pienso que no, no porque no se pueda abordar así, o sea, hay diferentes maneras de abordarlo, ¿no? Pero pues nosotros apostamos por esta y creo que una de las cosas que a mí me gusta o que son fundamentales para elegir un texto y llevarlo, hacerlo ya como proyecto, llevarlo a escena, es que realmente los personajes estén en una crisis tremenda, ¿no? En un conflicto emocional, emotivo, ético, moral, porque creo que eso es lo que le da sustancia al drama, ¿no? Ok, sí. Maestro, ya casi vamos a concluir esta charla, que sin duda ha sido muy interesante conocer estas entrañas de tu relación con el teatro y como acabas de cerrar con esto de que sea verdadero conflicto desde todas las esferas. Platícanos de tu podcast e invítanos a escuchar también, porque del teatro a la televisión, a la radio y ahora podcast. Sí, bueno, producimos un podcast que se llama La Morcilla, lo importante es no quedarse callado, que habla sobre, no es un programa de cartelera, es un programa donde ponemos sobre la mesa temas que cuestionan nuestro quehacer teatral, ¿no? Concretamente el de la ciudad de Guadalajara y pues tal vez del estado de Jalisco. Pero pues partimos, digamos, de las problemáticas que nosotros somos, Teófilo Guerrero y yo, consideramos necesarias mencionar, poner sobre la mesa. Y finalmente es un programa que quiere invitar al diálogo, a la reflexión, porque como te decía, son temas que no... Cuando los temas importantes dejan de ponerse sobre la discusión o abrirse a la discusión, pues desaparecen. Si no se nombran, no existe. Y creo que el teatro tapatío pues tiene muchas cosas por decir y reflexionar. Bienvenido a este podcast y muchas gracias por acompañarnos, maestro. Redes sociales de La Nada Teatro, ¿dónde podemos seguirte? Claro, redes sociales, Facebook La Nada Teatro, Instagram La Nada Teatro _oficial.
y eso no sé por qué, pero así es. Y pues por lo pronto eso, y en La Morcilla, pues en casi todas las plataformas digitales. Perfecto. Muchas gracias. Felicidades por estos más de 20 años. Saludos a toda la compañía La Nada de Teatro y gracias por venir. Gracias, por supuesto, por tu oficio y por invitarnos a la reflexión a través del teatro. Encantado de estar aquí. Gracias. Gracias. Maestro Miguel Lugo, director de escena, escenografía, diseño de iluminación, insisto, talento jalisciense. Continuamos.